Bueno, quisiera saludar en primer lugar a las autoridades, a los compañeros de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Bucaramanga por esta invitación a ser parte de vuestro tercer Congreso Internacional Experiencias en Innovación Educativa. Eh, Evidentemente que las difíciles condiciones sanitarias y sociales eh, sobre nuestras instituciones hace muchísimo más meritorio el gran esfuerzo que ustedes han hecho por organizar este congreso, todas las dificultades que supone diseñar, organizar y llevar a cabo esta enorme tarea. Deseo saludar también a las autoridades que patrocinan y respaldan este evento, rectores, decanos, directores, comunidad académica, equipos de investigación e invitados internacionales y nacionales. Desde ese sentido, entonces, junto con saludar a mis colegas panelistas, quisiera entonces proponer eh, en el tiempo que se me ha asignado de 35 minutos, debo decir que soy una máquina que normalmente ocupa más tiempo, pero he estado tratando de poder transmitir las ideas que quiero comunicar en ese tiempo. Como vuestro congreso se organiza en torno a las innovaciones educativas, el tema de mi conferencia se orienta esencialmente a mencionar primero el tema de los aprendizajes y la ética de la formación en el marco de la formación de posgrado. He preparado la intervención en tres momentos. La primera, el análisis de la docencia universitaria en la pospandemia, los nuevos desafíos para la docencia en la educación superior. Es un análisis descriptivo, breve, pero que intento ponerlo como marco y contexto para las cuestiones que voy a proponer enseguida. A lo primero que me quiero referir es a diferenciar conceptualmente al docente y a la docencia. En general, nosotros no diferenciamos, tendemos a no diferenciar lo que es el docente de lo que es la docencia. El docente es la condición profesional que tenemos todos quienes trabajamos en el ámbito universitario y tenemos la posibilidad de interactuar pedagógicamente. Pero la docencia constituye una función y evidentemente nosotros a veces no somos capaces de mencionar el límite entre docencia y docente y tendemos a confundirlos. Bueno, la primera idea que quiero transmitir es que la reciente pandemia, junto con tener un gran impacto en las prácticas de formación universitaria, ha sido un factor de intervención en la docencia universitaria. Y este factor de intervención está evidentemente remodelando, reformateando la identidad profesional. Y esta situación nueva no solamente se ha planteado como un problema existencial para los docentes, sino que ha abierto un abanico de posibilidades y de reflexiones en torno a la nueva condición, a la condición actual, a lo que podrá ser la, la docencia universitaria. Yo he tenido oportunidad de estar durante este año en la Universidad de Yucatán, presencialmente, dando una conferencia sobre docencia universitaria. He estado en la Universidad Nacional de Costa Rica, he estado conectado con varias universidades, organizando talleres de formación. Y el énfasis principal que hemos seguido, junto con los compañeros de la Asociación Iberoamericana de Didáctica y Docencia Universitaria, ha sido reflexionar sobre las condiciones para la docencia en una perspectiva del siglo XXI.
A mí lo que me preocupa personalmente es que vivimos un proceso de transición que va desde la condición de una práctica de formación basada en la docencia, ¿no? En una transición hacia una práctica de formación basada en los aprendizajes. Yo he creado y estoy validando un concepto nuevo, que es el concepto de aprendencia. No me voy a referir a él en esta conferencia, solo lo menciono al pasar, pero evidentemente voy a presentar los fundamentos de eso posteriormente. ¿Qué sucede entonces con los docentes en las actuales condiciones? Bueno, se activan nuevos dispositivos de trabajo docente asociados al uso masivo de recursos digitales. Esto ha dado origen a varias fantasías. Yo recuerdo que en el congreso presencial que tuvimos en Mérida, en la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán, la UADY, muchos panelistas y muchos conferencistas sostuvieron la irrupción de, de, de la docencia híbrida, ¿ah? Que la llegada de la tecnología como mediadora en la interacción entre un profesor que a distancia puede conectarse con grupos de alumnos, se podrá transformar en la nueva forma que van a adquirir las prácticas docentes en el futuro. Yo tengo una opinión completamente distinta, porque al mismo tiempo que hay un entusiasmo y un énfasis, que yo diría que cada vez es un poquito más exagerado respecto al valor y al rol de las tecnologías como mediadoras en la interconexión o la interactividad con los grupos de estudiantes. Se han dejado caer críticas respecto a la calidad y a la condición de esos aprendizajes y a la posibilidad de estar o no preparados para que los alumnos y los docentes sean capaces de emprender fases de complejidad en las tareas de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación y de investigación. Evidentemente eso entonces nos sume en una problemática, ¿no? A la cual queremos comenzar a dar respuesta. La pregunta que surge es una: ¿podemos aprender de esta experiencia? ¿Y en qué dirección, en qué condición? ¿Cómo podemos aprender? Entonces, lo que yo propongo es que busquemos metodologías y enfoques que nos permitan leer y releer las prácticas de formación. La práctica de formación se configura como un discurso. Si lo podemos leer, es porque es un lenguaje, es un discurso. Las prácticas de formación se dotan a sí mismas de signos que nos permiten a nosotros. Bueno, debo decir que desde mi punto de vista las prácticas de formación se debilitan, se delimitan en sí mismas en la convergencia de dispositivos de formación y de quienes lo constituyen como actores, sujetos, en interacción de saberes. Por lo tanto, la lectura de las prácticas de formación en una perspectiva transformativa se contextualizan en lo que nosotros llamamos situaciones, problemas de formación, que necesariamente invocan y mueven nuevas concepciones de aprendizaje. Bueno, ¿qué entendemos por práctica de formación? Bueno, es un espacio de práctica social, de práctica profesional, donde funcionan racionalidades personales y profesionales, ¿no? En torno a proyectos de formación institucional. Pero la práctica de formación en sí misma, yo la defino como aquello, ¿no? Que hacen los sujetos de la situación de formación, aquello que dicen sobre lo que hacen y aquello que imaginan a partir de lo que hacen y de lo que dicen. Entonces podemos definir la práctica de formación, que es aquello que nos interesa problematizar, releer y refundar en un contexto de reinstalar
una nueva concepción para fundar prácticas de formación basadas en el aprendizaje. Entonces, podemos definir que toda práctica de formación se delimitará social y humanamente en torno a lo que nosotros llamamos situaciones de formación, una práctica de formación. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ya como hipótesis de investigación y de práctica docente, es cómo podemos pensar en una nueva configuración del trabajo docente. Entonces, a nosotros, y ya diré por qué, contaré el secreto enseguida, nos ha parecido prudente transitar hacia una pedagogía de situaciones. En ese sentido, sabemos que la lógica docente curricular valida externa y anticipadamente los saberes de la situación, porque su intención formativa está en el currículo. Para nosotros, lo que sucede en la inercia pedagógica de las instituciones y de las universidades es que el currículum, el diseño curricular, busca predeterminar la condición, el carácter y la manera como se desarrollan las interacciones pedagógicas. Nosotros pensamos distinto, y lo voy a decir por qué. Nosotros suponemos que el centro de los aprendizajes no está en los contenidos curriculares, en los programas, en las mallas, en los diseños, sino en la interacción de saberes, porque las interacciones de saberes son próximas a las condiciones de aprendizaje. En la lógica curricular docente, que es lo que nosotros conocemos, en la ciudadanía que tenemos como en nuestro oficio de docentes universitarios, los saberes que van a amueblar la interacción pedagógica han sido validados externa y anticipadamente. Esto lo hemos dicho muchísimos investigadores desde hace varias décadas ya en muchos lugares del mundo. Sin embargo, las políticas de formación institucionales continúan con la misma inercia. Y es lo que nos pasa con estas prácticas de teleformación, en que pareciera ser a ciertos controladores de la gestión curricular que pasar el programa, completar las tareas del currículum y de la malla, fuera suficiente condición para completar el ciclo de formación. Si nosotros nos ponemos en la condición no de completar un ciclo de tarea que va a ser controlado desde las instituciones de gestión curricular, pareciera normal y natural. Pero si nosotros nos ponemos en la condición y el carácter de generar aprendizajes, de generar situaciones de formación, parece evidentemente una cuestión inadecuada. Por lo tanto, cuando yo hago predominar la propuesta curricular, lo que estoy haciendo es que estoy ignorando o sustituyendo los saberes de los aprendientes. La paradoja es que muchos docentes se consideran constructivistas en la medida que ellos creen que exploran conocimientos previos de los estudiantes, pero sin embargo toda propuesta curricular es una gran neblina, es una gran nube que oculta cualquier posibilidad de que los saberes de los estudiantes se expresen. Y esa tendencia es dominante en la educación escolar y es dominante en la educación universitaria. Pero en la educación, en la formación de posgrado, esto ha cambiado completamente. Yo hace aproximadamente unos 20 años, un poco más de 20 años, di mi primera conferencia precisamente en la Universidad de Guadalajara sobre el concepto de didáctica de posgrado, para expresar que tenemos que diferenciar los modos de trabajo de las situaciones de formación a nivel de posgrado y a nivel de pregrado. No es posible que heredemos la inercia de la didáctica escolar hacia la formación de posgrado, y por una razón muy clara.
En posgrado, ¿qué tenemos? Esto, tenemos profesionales, adultos profesionales y profesionales universitarios, personas que tienen una condición intelectual suficiente como para asumir tareas complejas en torno a una propuesta y a un proyecto de producción de conocimiento. La formación de posgrado requiere que nosotros aprovechemos las virtudes intelectuales de los sujetos de la formación para producir conocimiento. Por lo tanto, no podemos organizar nuestros talleres, nuestros cursos, nuestros seminarios como si fueran cursos de pregrado. Ya han sido miles los estudiantes de pregrado que nos han dicho más de una vez: yo fui a un curso de posgrado y debo decir que el profesor no era tan bueno como los que tuve en pregrado, porque ellos han encontrado la misma matriz y la misma lógica curricular de un programa previamente establecido y de condiciones de trabajo académico. Entonces, en la condición de posgrado nosotros proponemos una nueva hipótesis de formación. Y lo que decimos es que el centro de los aprendizajes está en el curso de los procesos de integración y apropiación de saber. Y esto es lo que al cabo de una década, un par de décadas, nos ha llevado a delimitar la didáctica de posgrado en tanto disciplina, en su estatus de disciplina, en lo que nosotros llamamos la pedagogía de autor. Y en ese contexto no hablamos de curso, ¿no?, sino que hablamos de situaciones de formación. Y en este caso la validación es endógena. Los saberes no se validan previamente en un programa, sino que se validan en la convergencia, ¿no?, de los saberes que aportan los docentes, el dispositivo de formación, pero también los sujetos, y lo más importante de todo, los saberes a producir. Como nosotros lo entendemos, los aprendizajes situacionalmente concebidos invocan a lo menos tres tipos de procesos complejos: integración de saberes, apropiación de saberes, que significa la capacidad a significar y a producir sentido. Esos son los saberes. Los saberes son conocimientos que funcionan al interior de la situación de formación. Y los procesos de transferencia de saberes, porque es en la transferencia de saberes donde nosotros podemos encontrar signo, ¿no?, de aprendizaje, que es lo que nos interesa. Aprendizaje correspondiente al nivel de posgrado. Hay tres principios que quiero invitar a esta conferencia en la formación situacional. El primer principio de formación es que siempre tiene que prevalecer el formarse por sobre el formar. En la didáctica de la lógica curricular, siempre hay un objetivo, siempre hay una intención externa en que un docente va a ir a formar a otro. El primer principio en esta didáctica de posgrado, que el nombre artístico, como digo, es pedagogía de autores, es la relevancia del formarse. Le entrega el protagonismo, el eje de la formación al sujeto. Supone entonces autonomía y gestión en el proyecto propio de formación, inscrito en su trayectoria de vida. Tenemos un profesional adulto, un adulto universitario, y su proyecto de formación no se va a inscribir en un currículum, en una malla curricular. Se va a inscribir en su historia de vida, en su historia de formación, compartida socialmente con el colectivo con el que corresponde trabajar y aprender. El segundo principio de formación es que el sujeto en formación gestiona su relación significante a través de proyectos de conocimiento. Yo lo voy a ilustrar a continuación y espero que pueda contribuir a que eso pueda ser comprendido o mejor expresado por mí a los participantes de este congreso. Esto significa que el sujeto de la formación se instituye, o sea, se funda, se cimenta en la medida que él se habilita a producir sentido o saberes, al mismo tiempo que él es considerado
sujeto de su propia formación, en la medida que él está a caballo del desarrollo de su proyecto de conocimiento. El tercer principio de formación en esta didáctica de posgrado supone que el sujeto compone y desarrolla proyectos de conocimiento y asume una disposición activa en su capacidad de significar y resignificar su propia práctica. Estos tres principios son importantes. Yo voy a sugerirle a los colegas alguna literatura que hemos producido a este respecto, si alguien quisiera profundizar, sobre todo a quienes trabajan en formación de posgrado, y tenemos tantas dificultades para que los estudiantes de posgrado puedan hacer sus tesis doctorales, incluso sus tesis de magíster, porque se enfrentan a dispositivos de trabajo dominados, aprisionados por las lógicas curriculares, donde el sujeto es una capacidad intelectual aprisionada por el formalismo de la gestión curricular y no se le permite que él sea autor y gestor de su propia historia personal y de su propio proyecto de conocimiento. En consecuencia, nosotros sustentamos la siguiente hipótesis de formación posgradual. Primero, decir que el aprendizaje es integración, apropiación y reapropiación, que se moviliza y se estructura en torno a un proyecto de conocimiento, que funciona sobre la base de un tiempo sincrónico, que es el tiempo del sujeto, lo que significa que nosotros invitamos a la formación otra concepción de tiempo de formación. Ahí se saltó una letra. Favorece la transferencia y la reapropiación, se privilegia el formar por sobre el formar al otro, y favorece las actividades metaanalíticas y metacognitivas, que es el desdoblamiento de la figura del observador y la complejidad en el análisis. Lo que nosotros hemos logrado hacer, y que yo ahora voy a ilustrar con un par de gráficos, es separar el cuerpo del dispositivo de formación del sujeto en formación. Son dos racionalidades, dos historias de vida, dos destinos completamente distintos. No estamos planteando la autodidaxia, no. Estamos planteando es que las lógicas deben dialogar, y no como es ahora, que la lógica desde el dispositivo de formación se impone al sujeto y lo anula en sí mismo. Miren ustedes cómo lo veo yo y lo vengo presentando ya hace bastantes años. Nosotros tenemos en la formación un primer eje, que es el eje del dispositivo de la formación, que es el conjunto de componentes, de sujetos, de práctica, etcétera, de elementos que son los que hacen factible y posible la formación. Desde el dispositivo de formación se produce una trayectoria, se propone una trayectoria que al inicio se plantea lo que se propone en términos de objetivos curriculares, términos de objetivos de aprendizaje, y se menciona y se señala explícitamente al término del recorrido lo que se propone en términos de expectativa, en términos de cambio, lo que el dispositivo, vamos a formar maestros normalistas, bien, esto es lo que nos proponemos y esto es lo que vamos a lograr. Vamos a formar médicos, esto es lo que nos proponemos. Vamos a formar lo que sea. Todo dispositivo de formación se constituye institucionalmente en la realidad así. Pero de una manera distinta, divorciada. Hay otro eje que actúa, y que es el eje de los sujetos de la formación, a los que nosotros le hemos dado visibilidad, le hemos dado derecho a la existencia, en tanto le hemos dado derecho a la existencia de sus propios saberes, porque ellos no pueden aprender al margen de sí mismos. Nadie aprende al margen de uno mismo. Nadie puede prefigurar o preconfigurar lo que el otro va a aprender cuando ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo he visto en una sala de clase, pero yo puedo, durante la planificación curricular, generarme la ilusión que sí lo puedo hacer. Y desde los sujetos de la formación también hay un recorrido. Desde el inicio de la formación, normalmente con la intención de mejorar mi práctica, al término de la formación,
donde yo voy a culminar con un proyecto profesional y un proyecto de conocimiento. En este cuadrante superior izquierdo es el inicio de la formación. Es lo que nosotros llamamos el paso del actor al sujeto. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de un docente universitario, de un estudiante de posgrado que tiene una práctica docente, que es profesor universitario, que actúa, que sigue el guión que le da la institución, su departamento, su carrera. Pero al llegar a la formación, entonces, él va a vivir una transición de actor a sujeto. Es decir, pasar desde la no formación hacia la formación. Y a medida que el sujeto va avanzando en el proyecto de formación, entonces aparece lo que nosotros llamamos el sujeto de la formación, que son las transferencias al campo de la formación. Aquí el estudiante o el posgraduante hace los procesos de formalización de saberes y de sistematización de saberes. Y luego, en otra fase de la formación más avanzada, hay una transición del sujeto al autor, porque es la parte donde el énfasis principal, a diferencia de la fase inicial, que tiene que ver con la interacción con los nuevos saberes, etc., aquí el sujeto está trabajando su propuesta de trabajo de fin de estudio, de tesis de magíster o de tesis doctoral. Por lo tanto, el eje principal está en la capacidad del sujeto a resignificar y transferir, ¿no?, significados nuevos a su propia práctica de formación, nuevas lecturas. Y al final de la formación, que esto ya es en la posformación, el sujeto de la innovación. Es decir, es el momento de la resignificación y reapropiación de prácticas profesionales, lo que nosotros llamamos gestión autónoma del cambio. Ahora, nosotros hemos visto que desde el eje del dispositivo de formación, desde lo que se propone como objetivos curriculares a lo que se propone en términos de expectativas de cambio, bueno, esa trayectoria se recorre desde el diseño curricular. Es decir, la posibilidad que tiene el dispositivo de formación de intervenir es desde el diseño curricular. Ellos se mueven entre estos dos polos, en este eje, en este vector. Pero en lo que se refiere a los sujetos de la formación, ¿no?, en este vector que va desde su inicio de formación hasta la formación profesional, lo que moviliza al sujeto en su curso de formación es su proyecto de conocimiento. Y entonces remato presentando esto mismo ahora en la dinámica de la producción de conocimiento y en la dinámica de los aprendizajes en posgrado. De nuevo tenemos el proyecto institucional, lo que la universidad, el instituto, el centro de formación se propone en términos de cambio, lo que se espera en términos de cambio, que son las expectativas curriculares, y tenemos el proyecto de formación, que es el sujeto, el inicio de la formación. Entonces, en la primera fase está lo que nosotros denominamos la puesta en proyecto. La llegada de los posgraduantes implica necesariamente la generación de proyectos de investigación, de proyectos de intervención, es decir, un proceso intenso de problematización de la práctica. Ya dijimos cómo se va a mover imaginariamente el sujeto en su paso por el dispositivo de formación. Y en el segundo tiempo, ¿no?, se activa lo que nosotros denominamos proceso de integración de saber. Aquí es donde se producen las integraciones cognitivas, que son la producción de nuevos conocimientos, la integración epistemológica, que es la integración entre saberes de la formación, los saberes de nuevos sujetos, ¿no?, la integración praxeológica, que son saberes de la práctica con saberes de la formación. En lo que nosotros llamábamos del tránsito del sujeto al autor, nosotros estamos viviendo intelectualmente procesos de apropiación, de significación del proyecto de formación. Y en el fin de formación, a la salida de la formación, están entonces estos procesos de reapropiación de las prácticas
profesionales. Y es en este momento, cuando se instalan procesos de práctica, de reapropiación de prácticas profesionales, de resignificación. Yo vuelvo a la misma escuela, yo vuelvo a la misma universidad, pero no veo ni la misma universidad, ni veo a los mismos colegas. Incluso mis propios colegas me van a decir, ahora que hiciste el magíster te crees, ahora que hiciste el doctorado te crees, y nos vienes a decir, efectivamente, porque la mirada inicial con la que yo me integré al posgrado, a la mirada con la que yo vuelvo a mi práctica, a mi centro, a pesar de haber estado durante 1 año, 2 años, 3 años, yendo y viniendo, pero la mirada ya no es lo mismo. Yo no leo de la misma manera. Yo soy capaz de descodificar y de resignificar, y sobre todo de levantar nuevos problemas de investigación. Es en ese momento entonces que empezamos a habitar, a ser ciudadanos de esta transferencia de aprendizaje. Y es el momento en que efectivamente somos sujetos de la innovación. Es en ese momento, a pesar de haber estado en constante cambio, es en el momento en que nosotros somos capaces de reinsertarnos, de resignificar en nuestra propia práctica, que entramos en la esfera de la innovación. Y allí entonces somos capaces de imaginar nuevos proyectos de formación. Porque ¿a quién de nosotros, después que ha vuelto de una licenciatura, después que ha vuelto de un postítulo, después que ha vuelto de una especialización, después que ha vuelto de una maestría, después que ha vuelto de un doctorado, y que lee el mundo de otra manera, lo dice, lo nombra, lo imagina, no se propone nuevos proyectos de formación? Y no se prepara entonces para asumir nuevas propuestas y nuevas perspectivas de formación. Cierro con esta idea. Nosotros tenemos una educación universitaria excluyente, desigual, discriminadora. Nosotros hemos estudiado a lo largo de los años el destino académico, curricular y profesional de nuestros estudiantes. En el caso de Chile, hemos llegado a la conclusión que cerca del 80% de estudiantes que inician la universidad no se gradúan en algunos casos. Es decir, tenemos un sistema universitario enormemente costoso para que los estudiantes que entran al primer año vayan siendo abortados, vayan siendo discriminados, porque el sistema de lógica curricular supone el cumplimiento de tareas en lo que llamamos un tiempo diacrónico, que es el tiempo. Pareciera ser que las sesiones de examen están hechas para que el estudiante se estrelle contra la muralla. No buscamos aprender, aprendizaje, buscamos cumplimiento de tareas, cumplimiento de objetivos y cumplimiento de metas. Es necesario que vivamos una nueva ética de la formación. La pandemia, la docencia a distancia, ha puesto en evidencia no solo las dificultades que tenemos todos para conectarnos, para involucrar nuestras familias en la docencia, sino que ha puesto también no la necesidad de tocar clarines porque los medios tecnológicos llegaron para quedarse, sino para decir que al contrario, como lo que la pandemia puso en tensión no fueron las prácticas tradicionales, sino que la vida, la pedagogía universitaria, la didáctica universitaria, y que nosotros lo podemos demostrar desde la didáctica de posgrado. Lo que ponemos en el centro es la vida, los valores del humanismo, de la cultura, y para eso necesitamos investigadores, y para eso necesitamos partir por reconocer que en el posgrado tenemos profesionales adultos, profesionales universitarios adultos, que ya han dado suficiente prueba en una trayectoria universitaria de muchos años, de que ellos tienen las competencias intelectuales para asumir la capacidad de conducir sus propios proyectos de conocimiento, aportar con conocimiento nuevo y no transformar los programas de posgrado en nuevas máquinas trituradoras donde menos del 3, del 5, ni siquiera el 10% es capaz de terminar
sus tesis de maestría y sus tesis de doctorado. La cantidad de recursos que se votan por una intolerancia didáctica, por la imposición de una ideología que ya resulta intolerable, que es la dictadura del diseño curricular, de la imposición de un tiempo diacrónico que no se destina a que los estudiantes aprendan, sino que los estudiantes fracasan. Por eso hablamos de aprendizaje y de ética de la formación. Esta innovación, que ya nos toma 25 años y que nos ha permitido un alto número de producción de tesis de maestría y de doctorado, yo creo que puede ser una buena contribución a vuestro congreso. Les solicito misericordia por la paciencia y les agradezco infinitamente me hayan dado la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Moya. Sin duda muy interesantes todos los elementos que nos ha compartido generosamente. Tenemos aproximadamente unos 7, 8 minutos para comentar algunas de las preguntas que han estado poniendo los participantes aquí. Esperemos, voy a dar lectura a algunas de ellas, ¿no? Yamile Tarazona pregunta, ¿qué consejo me puede dar para mejorar mi práctica pedagógica en los colegios rurales? ¿En qué me debo enfocar en niños de Colombia afectados por la guerra? Doctor, ¿quiere que tenemos que dé lectura a 2 o 3 preguntas? Prefiero que las dé todas, y okay, así yo puedo preparar una respuesta que pueda servir a los compañeros. Excelente. En segundo lugar, Javier Fernando Zapata Guerrero pregunta, doctor Carlos, ¿estos principios de formación los podemos integrar desde la estrategia en base de la experiencia del docente y estudiante para tener disposición de conocimiento en doble vía? Por su parte, Eliseo Ballesteros comenta, los microcurrículos son formalismos. Desde allí surge la pregunta, ¿qué tan grande puede ser el pecado del educador en salirse del microcurrículo y trabajar con la necesidad de los aprendices? Finalmente, tenemos una pregunta de Nelson Eduardo Mogollón, quien señala, ¿cómo la academia podría dar libertad a la intuición e interacción con los conocimientos empíricos de un investigador sin salir del marco institucional y académico de la investigación? Esas serían, por lo pronto, las preguntas, doctor. Tenemos aproximadamente unos 7 minutos, por favor. Muchas gracias. Yo, en lo personal y con mi equipo, durante 25 años, me he propuesto utilizar la formación de posgrado como un campo de experimentación y de práctica para demostrar algo que parece evidente en la investigación experimental en pedagogía y que ha sido también objeto de investigaciones de estudio en la psicología educativa y en general en la pedagogía crítica. Nosotros tenemos tendencia a hablar de la escuela tradicional y tenemos tendencia, a partir de Pablo Freire, de hablar en América Latina de la pedagogía emancipadora. Y evidentemente lo que nosotros hemos hecho es decir, mire, si yo trato de demostrar ¿ya? Que esta propuesta nuestra de decir que los aprendizajes dependen de la capacidad del sujeto a producir conocimientos, si yo lo digo en enseñanza básica, voy a producir un escándalo tan grande, mayor que si lo digo en la enseñanza media, y probablemente ese de la enseñanza media mayor al de la educación universitaria. Quiero decir que nosotros miramos la formación y la educación desde el lugar del niño. Y nuestra concepción de niño en la docencia, en general, es inhabilitante.
El niño, claro que no sabe, decimos nosotros. El niño, claro que no sabe. El niño debe ser habitado. El niño debe ser amueblado. Y de una cierta manera vamos habitando y vamos amoblando a medida que vamos subiendo. Y pareciera natural entonces que las prácticas pedagógicas escolares las podemos repetir en primaria, en secundaria, en la universidad. Y ya los más audaces en el posgrado. Los estudiantes llegan a posgrado y escuchan a un profesor que habla, que pasa un programa, que dice cuáles son sus objetivos, que cómo va a evaluar, y luego se va para su casa. Absolutamente de espalda a lo que constituye el eje, a lo que un Estado invierte. Es para que la gente aprenda, no para que la gente, el 30, el 40% de los que van a la escuela, primaria, secundaria, en la universidad o en el posgrado, de los que consiguen sobrevivir en cada uno de sus niveles, fracasa. Entonces, nosotros nos propusimos en el posgrado demostrar, porque nadie nos podía competir, que en realidad lo que nosotros hacíamos era acercarnos a los procesos naturales del funcionamiento intelectual, del funcionamiento inteligente, y que era lo que sustentaba los procesos de aprendizaje, que nosotros llamamos ahora procesos de formación. Entonces, Gerard Saint-Séville, un didáctico de la matemática francesa, que yo lo conocí cuando él estaba haciendo una pasantía en la Universidad Católica de Lovaina, cuando yo estaba terminando mi tesis doctoral. Él conoció mi trabajo sobre producción de conocimiento y él se interesó en una didáctica de la matemática para niños de tercero y cuarto año básico en relación a esta teoría del sujeto, la teoría de la situación y de la teoría de homologar aprendizaje con producción de conocimiento. Y él ha publicado en Francia, hace unos 9 años, un libro de 800 páginas sobre didáctica de las matemáticas, que toma elementos, los elementos básicos, los toma de aquellos elementos que yo puse en mi tesis doctoral, a propósito de la producción de tesis doctorales y de trabajo de fin de estudio. Y Gerard Saint-Séville demuestra que es posible que esta pedagogía y esta didáctica de posgrado, este enfoque de formación que nosotros aplicamos en posgrado, es viable y es factible en educación primaria. Pero bueno, nosotros nos hemos dedicado a validar. Entonces, desde ese sentido, yo le digo a Yamilet que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar al niño a aprender. No pensar que nosotros podemos determinar lo que él aprende, sino que él mismo sea capaz de aprender y de ir tomando conciencia de su propio aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que estar mucho más cerca de lo que el niño piensa, el niño siente. ¿Y cómo sabemos si aprendió? Bueno, en la lógica curricular le damos 7 ejercicios. Si respondió los 7, le ponemos un 10. Si respondió sí, y si no respondió, lo rechazamos. En esta pedagogía del sujeto, nosotros vamos a entender que el niño miraba el mundo de una manera antes de trabajar con nosotros y que luego va a significar capaz de producir discursos, lecturas sobre los objetos de estudio que son distintos. El propio niño va a producir sus indicadores de aprendizaje. Entonces, yo le digo a Javier que mientras más nos acerquemos a la condición natural del funcionamiento intelectual del niño, nosotros no necesitamos transferir situaciones complejas de otros. Nosotros vivimos constantemente aislados y alienados de nuestra propia realidad. Nuestros propios jóvenes populares se visten como los jóvenes populares del Bronx o de Nueva York. Ellos son capaces de imitar las conductas marginales de los jóvenes que tienen conductas marginales en Estados Unidos. Lo que yo digo, que nosotros tenemos que aprender a leer desde el sur, leer nuestra propia realidad. Hay personas que creen que si yo voy a hacer un trabajo sobre niños rurales
¿no? De mi país, ¿cómo voy a hacer? Si esos niños no. No, tengo que hacer trabajo sobre los niños en Singapur, en Finlandia, en Nueva York, en París. Esos son los niños que sirven para que yo pueda estudiar. Es todo lo contrario. Yo debo estudiar, debo aprender y debo ayudar a aprender a mis propios niños, porque mi práctica significa aprender a nombrar el mundo con mis palabras, a saber leerlo desde mis enfoques y poder hacer que otros lo lean. Eliseo me pregunta si es pecado salirse. Lo que pasa es que el modelo curricular es esencialmente un modelo de control docente. Yo lo defino no como un modelo pedagógico. En Chile, durante la dictadura, para supuestamente ayudar a que los profesores tuvieran un nivel profesional y pedagógico mejor, se creó en cada una de las escuelas lo que se denominó la unidad técnico-pedagógica. Y cada profesor tenía que presentar sus unidades y sus planificaciones a comienzo del año. Y un colega, normalmente era una colega o un colega, revisaba para ver si esas planificaciones estaban bien hechas. ¿Para qué decir? Con los años, todos se copiaban las planificaciones, porque se trataba de cumplir con una tarea de control. De control. Es decir, entre la lógica de gestión curricular de la institución, del ministerio, en fin, de la dirección, y las prácticas del profesor en el aula, ¿no? Para asegurar, entre comillas, que lo que la autoridad quería que, entre comillas, se enseñara y eventualmente aprendiera a los estudiantes, hubiera un cuerpo mediador, sancionador de esa lógica curricular, y era estos encargados de las unidades técnicos pedagógicas. Pero eso era una forma de control docente, porque luego nosotros, yo llevo 50 años de trabajo en aula, he sido profesor en todos los niveles de la educación, me correspondió ser profesor en enseñanza media para los terceros y cuartos medios durante muchos años. Cuando yo cerraba la puerta de la sala de clase o del salón de clase, como dicen algunos, Doctor, una disculpa, lamentablemente los tiempos son infalibles y tenemos que terminar clase. Termino con esta idea. Cuando cerraba la puerta detrás mío, se generaba una intimidad entre yo y mis alumnos y hacía que nosotros trabajáramos con lógica completamente distinta. Entonces, yo creo en la autonomía del profesor y en la capacidad, no el verbo adaptar, no es el verbo adaptar el que tenemos que conjugar en nuestras prácticas, sino el verbo de autonomizarnos y entender que el que aprende es el aprendiente y que nosotros somos el factor para ayudar. Muchísimas gracias.